México ya acabamos de confirmar lo que desde hace tiempo ya sospechábamos muchos, que los guardianes de las aduanas y de los puertos están detrás del negocio del huachicol fiscal. Y en el centro de esta red está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. ¿No le suena el nombre? Bueno, pues tal vez le suene cuando les diga que es el sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. Y también está implicado su hermano, el contraalmirante Fernando Farías. Es decir, la misma Marina que fue presentada como incorruptible durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora aparece como cómplice en una trama criminal de dimensiones gigantescas. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 138 de Entre Grillos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Desde que López Obrador llegó al poder, entregó a las Fuerzas Armadas tareas que no habían tenido en su historia. Puertos, aduanas, aeropuertos, obras, medicinas, trenes, lo que se imaginen. Y la Marina en particular recibió el control absoluto de las aduanas con el argumento de combatir el huachicol. Pero dar tanto poder a una institución que opera desde la completa opacidad fue la receta perfecta para el desastre. No hubo controles civiles ni contrapesos, solo cheques en blanco. Y el resultado, ahí lo tienen. Sobrinos del secretario de Marina, operando un esquema de robo y contrabando. El expresidente López Obrador decía que nada se sabía sin que él lo supiera, ¿no? Entonces, ¿qué fue? ¿Mentira descarada? ¿O incompetencia monumental? ¿O peor aún? Complicidad. La red fue destapada por el decomiso de ni más ni menos que 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, transportados en el buque Challenge Procyon, y fue uno de los mayores golpes en la historia para el huachicol. Pero también fue una confirmación brutal. Los encargados de vigilar eran parte del negocio. Marinos en activo, funcionarios de aduanas y empresarios formaban parte de esta red. Las detenciones incluyeron a 14 personas y otras 20 más fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas. Pero el caso tiene un costo humano que lo vuelve aún más escandaloso. En noviembre de 2024, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara fue asesinado en Manzanillo después de denunciar a los Farías en una carta que envió ni más ni menos que a su tío, el secretario de Marina, Rafael Ojeda. Denunciar le costó la vida. Y apenas se destapó este caso, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado por recibir sobornos, se quitó la vida en Altamira, en medio de esta investigación. En la conferencia donde se anunciaron estas detenciones, tanto el fiscal Gers Manero como el secretario de Seguridad Omar García Harfuch aseguraron que fue el propio Rafael Ojeda el que les dio el pitazo de esta situación. De verdad, el mismo Ojeda, cuyos sobrinos estaban en el centro de este caso y a los cuales no les hizo nada durante el sexenio que él estuvo a cargo de la Marina. ¿Sucede que después salió, los acusó y los entregó a las autoridades? No vayamos a estar viendo un control de daños por parte del gobierno, ¿verdad? Para encubrir al secretario de Marina Rafael Ojeda, ¿cierto? Y no olvidemos, que es el secretario de Marina saliente el que recomienda al entrante. Y esto es especialmente sensible porque si el nombre de Ojeda queda manchado, ¿cómo vamos a confiar en una institución que hereda el relevo entre quienes hoy están señalados? Y no crean que Ojeda no sabía nada, que todo se destapó a partir de esta denuncia del marino que luego fue asesinado, pero que ocurrió apenas unos días antes de que fueran las elecciones y apenas unas semanas antes de que Ojeda dejara el poder. No. Desde 2022, el periodista Carlos Loret de Mola ya había revelado en su columna de opinión en El Universal sobre la corrupción de los sobrinos de Ojeda. Y tuvieron que pasar 3 años para que se actuara. ¿Cuántos millones de pesos se perdieron en este lapso? Peor aún, ¿cuántos millones más fueron obtenidos por los corruptos en contratos que se firmaron bajo la complicidad de quienes se supone que debían de vigilar? Porque la omisión es también corrupción. Y aquí el silencio del gobierno fue cómplice. Lo que vemos hoy es la consecuencia directa de un modelo que empoderó como nunca a las Fuerzas Armadas. Cuando el mismo actor es juez, policía, contratista y constructor, y todo lo encubre bajo el paraguas opaco de la seguridad nacional, lo que se crea es un ecosistema perfecto para el crimen organizado. El huachicol fiscal desde la Marina no es un accidente. Es la lógica inevitable de un diseño institucional
que eliminó contrapesos adrede. Y aquí insisto, AMLO repetía una y otra vez para atacar a gobiernos anteriores que nada se sabía sin el visto bueno del presidente. Y hoy esa frase le regresa como boomerang, como muchas otras que dijo. Como por ejemplo que ya no había huachicol, ¿verdad? Pero regreso a esta porque es importante aclarar que si lo que decía es cierto, entonces él también supo del huachicol operado por los familiares del secretario de Marina. Y si no lo supo, entonces o mintió o es el primer presidente incompetente de la historia porque no se enteraba de nada. Porque claro, no es el único caso de corrupción en su gobierno, ¿verdad? Segalmex, ¿verdad? El Clan Maestro, ¿verdad? Todos los demás casos que hay. Y en ambos escenarios su discurso se derrumba. Las detenciones y decomisos son solo el inicio. Esta red era amplia y con tentáculos por varios estados. Se aseguraron cuentas, propiedades y vehículos. Pero el reto es ver si esto de verdad va a llegar al fondo. Y esta vez sí le va a poner un alto al grave problema del huachicol fiscal que afecta a México, o si va a quedar en un espectáculo mediático más, para apaciguar particularmente la presión que los gringos le están poniendo al gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque si de verdad se investiga, no dudo que las pistas lleven hasta la cúspide política. El escándalo del huachicol revela lo que muchos ya advertíamos: dar poder absoluto a las Fuerzas Armadas no las blinda contra la corrupción, al contrario, las hunde en ella. Y ahora el país enfrenta un dilema brutal. ¿Qué tanto vamos a quedarnos con la idea de que este es un caso aislado, como dice Gertz Manero? ¿O qué tanto vamos a aceptar que esto es apenas la punta del iceberg de un modelo corrupto basado en la militarización y la opacidad? Y el costo, de nuevo, no es solo en millones de pesos. Son vidas, instituciones corrompidas y una credibilidad hecha añicos. Y todo bajo la frase que hoy retumba: en este país no pasa nada sin que el presidente no se entere. Porque si era cierta, el huachicol de los Farías, el huachicol de la Marina, también llevaba el visto bueno del presidente. El emoji de la semana va a ser una toma de gasolina y les invito a ver el episodio pasado, el episodio 137, porque hablamos de cierto genocidio y tengo la sospecha de que esta plataforma no es muy amigable cuando se habla de este caso. Si te gustó este episodio, ya sabes, dale like, comparte, comenta y suscríbete, me ayudas muchísimo. Y recuerda que puedes apoyar a Entre Grillos con un café al mes. La liga para hacerlo, la liga a nuestro Patreon, está en la descripción de este episodio, así como la liga de Telegram, donde estamos platicando sobre algunos de los temas de actualidad. Gracias, de verdad, gracias por escuchar Entre Grillos y gracias a nuestros mecenas que permiten que este espacio siga existiendo: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchas gracias y hasta la próxima.